aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada
agradecemos tu amor, tu misericordia, Padre, por el sacrificio, Señor, que hiciste en cada uno. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. En esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo número 27 y vamos a trabajar entre el capítulo 21 incluso para tomar como tema cuando vives una tormenta. El ejemplo del apóstol Pablo que vamos a ver a través de estos pasajes del libro de Hechos nos va a mostrar cómo nosotros podemos vivir de pie, con firmeza, frente a una experiencia compleja que nos toque vivir. En primer lugar, lo que debemos de decir es que para poder enfrentar cualquier situación adversa, es necesario que nosotros contemos con la certeza de haber conocido y de tener a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, cuando vivimos o cuando se vive una tormenta, una tempestad en la vida, algo que nos golpea, debemos de comprender en primer lugar de que Dios es quien tiene el control. Para el creyente, cualquier situación que le toque vivir, Dios es quien tiene el control. Y el control por lo menos en tres áreas. Una es en nuestras decisiones. ¿Qué decidimos? Y ahí vamos a mirar un texto en el libro de Hechos capítulo 16. Pablo tenía el anhelo de ir a predicar la palabra, dice ahí la escritura, hacia una provincia, y él iba a ir a Galacia, dice, a hablar la palabra en Asia, pero cuando llegaron a Misia intentaron luego ir a un lugar que se llamaba Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y cuando ellos llegan ahí, el Espíritu Santo le mostró en una visión a Pablo cuál era el propósito, cuál era la decisión, no de él, sino de Dios frente a lo que era la evangelización. A veces nosotros pensamos que lo que vamos a hacer en nombre del Señor Dios ya está de acuerdo con ello, pero para poder vivir aquello que nos complica sobre cómo podemos avanzar incluso en la fe, en el desarrollo de la iglesia, la única persona que tiene el control y que debemos nosotros consultar es a nuestro Dios. El Espíritu Santo no le permitió ir a un lugar a evangelizar. Es probable que usted esté intentando llevar el mensaje a alguien, pero el Espíritu Santo lo impide por alguna razón o porque él tiene un plan distinto, o sencillamente porque ahí sencillamente se le está rechazando. La palabra del Señor nos dice que cuando vivimos en tormenta, no solamente el Señor controla nuestra vida, sino también nos controla o tiene el control en medio de los peligros. Fíjese que Pablo tenía que enfrentar una serie de peligros. Había de parte de sus compañeros religiosos del tiempo, que eran seguramente fariseos como él, tenía persecución de parte de ellos, persecución de parte de los griegos, persecución de parte de mucha gente. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla, no tengas miedo. Y una de las cosas que impide el desarrollo de la fe es el temor. No tengas miedo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, en medio de los peligros, en medio de la oposición, que es una verdadera tormenta para muchos, que no les deja avanzar, el Señor dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. En los peligros yo tengo el control. En los años de vida, ¿cuántos años va a vivir usted? ¿Cuántos años voy a vivir yo? El apóstol Pablo había decidido ir a Jerusalén y dice la palabra del Señor que él allí en ese lugar está hablando con los hermanos, compartiendo esta experiencia, y el verso número 10 dice lo siguiente: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Sin duda, Pablo fue apresado por los judíos allí en Jerusalén y entregado en manos de la autoridad romana.
Y Pablo dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Estaban llorando los hermanos ahí afligidos. Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Quizá a usted le puede estar llegando una noticia lapidaria, como lo que le está ocurriendo ahí a Pablo. No vayas a Jerusalén, allí vas a morir. Si usted supiera que en tal parte le van a dañar, le van a encarcelar, lo van a hacer sufrir, seguramente no iría. Pero cuando se trata de la voluntad del Señor, las cosas son distintas. Y justamente eso ocurrió. Estos hombres, al oír a Pablo diciendo de que él estaba dispuesto no solamente a ser atado, sino más aún a morir en Jerusalén, él estaba enfrentando esta tormenta en su vida de una manera fuerte y firme. Entonces dice la palabra en el verso 14 de ese mismo capítulo, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, hermano amado, cuando hay una tormenta en la vida, Dios tiene el control en sus decisiones. Dios tiene el control en los peligros. En las decisiones se hizo la voluntad de Dios. En los peligros se hizo la voluntad de Dios. Y en cuanto a sus años de vida o a las enfermedades que tenga, hermano amado, que se haga la voluntad del Señor. Y a veces uno sufre por eso, y ahí hay un problema de fe tan grande, porque lo que Dios ha determinado es mejor para cada uno de nosotros. En segundo lugar, cuando vives una tormenta en medio de tu vida, Dios es quien actúa de una manera especial. Dios nos da gracia entre los hombres. Es decir, nos permite alcanzar el favor de los hombres. En primer lugar, Pablo vio que él pudo, por causa del Señor, tener gracia ante las autoridades. Pablo finalmente llega ahí a Jerusalén, es tomado por los judíos, es llevado, ¿no es cierto?, luego hacia un varón llamado Festo, y la Biblia dice ahí en ese minuto de que Festo le comunica al rey Agripa y a todos los que estaban con él allí, que Pablo, ese hombre, como dice ahí, respecto del cual la multitud de los judíos le había demandado a él que debía morir, dice el verso, ¿no es cierto?, al final, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, ha determinado enviarle a él. Cuando Pablo después, ¿no es cierto?, él va delante del rey Agripa, el rey Agripa lo escucha y dice, por poco me persuades a ser como tú, a ser cristiano. Y Pablo le dice, ojalá y todos los que están aquí, no solamente tú, puedan ser como yo, excepto por estas cadenas. Y ahí tenemos una expresión, luego dice la palabra que estos líderes se retiraron aparte, el gobernador, Berenice, ¿no es cierto?, este varón llamado Agripa, y discutían entre ellos hablando, diciendo, no hay ninguna cosa digna de muerte ni de prisión que haya hecho este hombre. En el verso 32 del capítulo 26, Agripa dice a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Yo creo, hermano, que ahí alguien dirá, oh, Pablo se equivocó. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Él fue puesto de parte del Señor para estar delante de la autoridad, delante de los gentiles, delante de reyes, delante de ministros, delante del mismo César. Y lo que él hacía era dar testimonio. Entonces él estaba viviendo una tormenta, pero lo estaban acusando injustamente, y ahí esas autoridades romanas, de acuerdo a la ley establecida en ese tiempo, no encontraban ninguna cosa digna de muerte en Pablo. Dios da gracia y también entre los hombres ante los custodios. Pablo fue tomado prisionero, fue llevado, dice el capítulo 27, hasta Italia, y fue entregado Pablo a algunos de los presos a un centurión llamado Julio. El verso número 3 dice que Julio trataba de manera humana a Pablo y le permitía que fuese con sus amigos para ser atendido. Cuando se desató una tormenta en el mar, de tal manera que el casco de la nave de madera crujía, y ahí habrían, según el libro nos dice, a más de 276 personas a bordo. Los soldados romanos, al ver que estaban esos prisioneros, entre los cuales estaba Pablo, ellos decidieron matarlo. Porque si a un soldado romano se le escapaba un preso, entonces debía pagar con su propia vida.
Mire qué tremendo, los soldados acordaron matar a todos los presos para que ninguno se fugara, se escapara. Pero el centurión quiso salvar a Pablo. Les impidió este intento, dice el verso, y mandó que los pusiesen, los que pudiesen nadar se echasen al agua primero y saliesen a tierra. Entonces, cuando hay una situación de este tipo, donde se quiere eliminar a alguien injustamente, Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando las autoridades tienen en su mano el poder de la vida de algunos, Dios es quien determina lo que debe suceder. Por esa razón, Dios da gracia a los cristianos entre los hombres, pero también ante los que los menosprecian. Cuando la tormenta fue tan grande, tan terrible, con vientos huracanados, duró 14 noches que no se veía ni siquiera durante el día el sol. La tormenta era algo indescriptible. Entonces, finalmente, el barco se hace pedazo frente a una isla llamada Malta. Y dice que esa gente de ahí de Malta, de ese lugar, los lugareños, los naturales del lugar, dice que no trataron con buena humanidad, los trataron con poca humanidad, eran reos. Imagínense usted, ¿no es cierto? Hay un camión que se volca y hay gente que son criminales, entonces la gente obviamente los mira con desprecio, y entre ellos estaba Pablo. Pero dice la palabra que a pesar de todo eso, el Espíritu Santo permitió que Pablo hallase gracia delante de estos hombres. Dice luego el versículo 9 y 10, hecho esto también, los otros en la isla tenían enfermedades, venían ahí donde estaba Pablo, eran sanados, y estos hombres que habían sido tocados por el Espíritu Santo, habían sido sanados por el poder de Dios, esos, dice Pablo, esos nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. Quiero detenerme un minuto para que usted pueda comprender lo siguiente. Pablo fue embarcado en una nave que era una nave que estaba ahí cerca de Cesarea, un barco que era Adramitio, de una ciudad que era marítima. Ese barco los lleva luego, ¿no es cierto?, hasta un lugar y toman una nave alejandrina, como dice ahí, ¿no es cierto?, el versículo 6. Esa nave era una nave enorme. Era una nave que podría medir alrededor de unos 55 metros de largo por unos 13 o 14 metros de ancho. El tonelaje para el grano que llevaba esa nave, porque era una nave de transporte de grano, tendría como para 1.100 toneladas de peso. Era un barco enorme. Sobre la carga que había allí, entraron 276 personas más. Entonces estaba ya al borde este barco de poder moverse. Tenía una sola vela. Este tipo de embarcaciones alejandrinas, aparte de ser enorme, ellos tenían una misión. El capitán del barco tendría que llevar esos granos hasta Roma, hasta Italia. Y este hombre, este centurión llamado Julio, que seguramente era cercano al emperador, tenía la responsabilidad de llevar delante de él a Pablo. Entonces, hay una tormenta en el mar, hay algo grande. Pablo ya había vivido la tormenta de ser puesto en prisión una y otra vez. Pablo había vivido la tormenta de ser acusado injustamente, pero fue llevado delante de las autoridades, como vemos acá, y no se halló ninguna cosa digna de muerte en él. Pablo había sido puesto entre los prisioneros y halló gracia delante de aquel que era su guardador, su custodio. Pablo también había sido menospreciado como el resto de los reos y criminales que iban con él, pero halló gracia y lo honraron. Entonces, en medio de la tormenta, Dios nos da gracia entre los hombres. Si hay algo que usted está padeciendo, si hay una situación compleja que usted está viviendo y usted dobla las rodillas y va delante del Señor, el Espíritu Santo hará una obra como la hizo con Pablo y le dará gracia delante de los hombres. En tercer lugar, cuando tú y yo vivimos una experiencia como esta, una tormenta en la vida, una tempestad en medio de nuestro existir, Dios no nos abandona, Dios no te abandona, Él reposa en ti.
La palabra dice que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos de Dios, el cual está en nosotros y que no somos nuestros. Entonces, ¿de qué manera reposa? En medio de la tormenta se dieron muchas cosas. Los marineros comenzaron a vivir una experiencia de aflicción. Todos querían solucionar el problema. Y Pablo en el capítulo 27 dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo les había dicho que no zarparan de Creta, que se quedaran allí. Pero los experimentados marineros veían otra situación. El capitán de la nave veía, ¿no es cierto?, que él no podría quedarse quieto, era mejor llevar ese cargamento de grano, seguramente de trigo y otros cereales, hasta allá, hasta Roma, para poder recibir un buen pago. De manera que se aventuraron, dice la Biblia ahí, que a veces usted puede entregar un consejo y no lo van a oír, pero cuando ya vengan las situaciones complejas en la vida de un hijo, de un familiar, de alguien a quien usted aconsejó en el nombre del Señor, va a vivir las consecuencias. El centurión no quiso atender lo que Pablo decía, sino más bien habló con el piloto, con el capitán de la nave, con el jefe de esa embarcación que les llevaba hasta Italia, hasta Roma. Entonces Dios no te abandona. Pablo de manera oportuna dio un consejo porque el Espíritu Santo reposaba sobre él. En segundo lugar, Él nos da promesas de esperanza. Dice la palabra del Señor cuando usted mire aquí en este capítulo, Pablo había dicho en el verso 21, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero Pablo luego le comienza a dar palabras de esperanza. El verso 22 dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. La gente lo escuchaba y decía, este hombre está loco, pero luego viene con otra palabra de esperanza. El capítulo 27, verso 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Y luego dice, ¿no es cierto?, solamente la nave. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En medio de un grupo de marineros que tenían una serie de dioses, en medio de un grupo de gente que era griega y que tenía un politeísmo marcado hasta en la piel, con sus imágenes, Pablo dijo, yo estoy seguro de que nosotros vamos a salir bien de todo esto, con 14 días de que ni siquiera podían ver la luz del sol, con tormenta, con lluvia, con oscuridad, con truenos, con una nave que se remecía de un lado a otro y que sonaba de una manera tremenda, de tal manera que los marineros comenzaron a pasar cuerdas alrededor de ella para firmarla y de esa forma no se rompieran. Todos, absolutamente todos los que estaban ahí tenían muy claro que iban a morir. Pero Pablo dice, solamente la nave se va a destruir. Otra vez una palabra de esperanza en medio de la tormenta. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy y a quién sirvo? ¿Tiene usted esa propiedad de decir, en medio de la tormenta que estoy viviendo, Dios está conmigo, ese Dios que está conmigo y a quien yo sirvo? Entonces vemos una promesa de esperanza. Hoy día hay gente que ha bajado la guardia. Hay cristianos que han dejado de servir, de buscar de Dios, de esperar en Él. Piensan que todo está destruido, pero se olvidan que aquel que está en las manos de Dios vive seguro en medio de una situación adversa. Tenemos entonces de que cuando vives una tormenta, Dios no te abandona, Él reposa en ti, pero reposa con una certeza de su voluntad. Dice la palabra que cuando comenzó a amanecer, Pablo le pedía a la gente, les exhortaba que comiesen. Es el 14º día que ustedes están aquí velando, están en ayuna, no comen nada. Coman para vuestra salud, le dice él. Ni aún un cabello de su cabeza, ninguno de ellos perecerá. ¿Con qué certeza en medio de una tormenta, hermanos, terrible? Era oscura, estaban todos mojados, estaban todos pasando casi a un estado de hipotermia, con una lluvia. El sol no se dejaba ver por 14 días ya. Entonces, cuando él dice la palabra, dijo eso, tomó pan,
dio gracias a Dios en la presencia de todos y lo partió y comenzó a comer. Entonces todos ahí en la nave también comenzaron a comer y a tener un mejor ánimo. Todo se veía de una manera formidable. Dios, hermano amado, no te abandona. Dios reposa en ti. Su espíritu reposa en ti. Él te da certeza en su voluntad. La Biblia nos enseña de que esta fue una tormenta indescriptible, de manera que Pablo la relata, o quien está ahí, ¿no es cierto?, escribiendo, que en este caso es el mismo Lucas que está allí presente. Dice que cuando ya tenían mejor ánimo, estaban ahí compartiendo. Verso 37 dice, éramos todas las personas en la nave, 266 personas. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando comenzó el día, comenzaron a reconocer tierra. Veían una ensenada, dice, en la playa, y ellos se acordaron que podrían varar ahí, pero la nave comenzó a moverse, a encallar y a romperse. Se lanzaron al agua. Algunos tomaban la decisión de llevar el bote que era para llegar a tierra, pero está todo destruido. El centurión dijo, bueno, no maten a los reos, no maten a estos prisioneros, manden los que puedan nadar, y los otros que se vayan en tablas, dice, de la nave, dice el verso 44, y en las partes que están ahí rompiéndose. Y dice la palabra del Señor en el verso número 44, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amado, Dios nos llama en momentos de gozo y en momentos de tempestades. Por eso cuando vives una tormenta, quizás ahora estás viviendo una tormenta, quiero decirte en palabra del Señor que cuando tú vives una tormenta, Dios te dará gracia entre los hombres. Cuando es una tormenta, cuando es un problema que estás teniendo en medio de la jefatura de tu empresa, cuando estás padeciendo una situación y de verdad es injusta, no porque tú hayas cometido un error a sabiendas, sino que sencillamente hay algo que está actuando mal, que el enemigo está moviéndose, Dios te dará gracia entre los hombres. Él te permitirá salir victorioso en medio de la tormenta. Cuando tú vives una tormenta, Dios tomará el control de tu vida. El control de tu vida puede ser para vida como también para muerte. Pablo recuerda lo que dijo. Él dijo, estoy dispuesto no solamente a ser atado en Jerusalén, sino también a morir por causa del nombre del Señor. El creyente no debe tener temor a la muerte porque el apóstol Pablo dice que entre las cosas, estar aquí en la tierra, en la carne, o estar con Cristo, no sabe qué escoger. Si estar aquí para compartir el mensaje o estar con el Señor, lo cual, dice él, sería muchísimo mejor. De manera que la tormenta que puede experimentar alguno que está por partir de esta tierra, si es voluntad del Señor, y ese hombre o esa mujer ha conocido a Cristo, es muchísimo mejor. Cuando vives una tormenta, Dios no te abandonará. Pero Dios no abandona a aquel que le conoce. Dios toma el control de la vida de aquel que le conoce. Dios da gracia a aquel que le conoce. Si tú no has conocido, si tú no te has entregado todavía de lleno al Señor, si tu corazón no ha sido rendido a los pies de Cristo, entonces las tormentas te van a destruir. La vida te va a ser toda oscura, tu color de piel va a ser oscura, tu pensamiento va a ser totalmente entenebrecido, tu corazón va a ser puesto en angustia y en dolor. La palabra del Señor dice, para aquellos que son creyentes, estad siempre gozosos, orad sin cesar. La paz de Dios que gobierna nuestros pensamientos, Él va a enderezar nuestro caminar. Hoy quizás estás viviendo una tormenta terrible y amarga en tu vida, pero Dios te da gracia. Dios toma el control de tu vida, entrégasela a Él. Dios no te abandonará y no te abandonará, aunque comienzas a zozobrar el barco y aunque comiences a hundirte, dice la palabra que Dios no te abandonará porque cuando vives una tormenta, entonces Él reposa en ti. Te invito a orar en el nombre del Señor. Padre Santo, nos presentamos ante ti para rendirte la vida como una ofrenda delante de tu presencia. Los que creemos sabemos que estar contigo es muchísimo mejor, que tu voluntad es perfecta, y que todo, Señor, cuanto
vivimos está bajo tu autoridad y control. Pero aquellos, Señor, que aún no te conocen, tienen una experiencia de aflicción, de dolor. Por esa razón, oh Dios, toca sus vidas ahora por medio de tu Espíritu Santo y llévales a vivir una experiencia nueva contigo. Que hoy muchos hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, a través de esta palabra puedan comprender de que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y que el único nombre en el cual podemos aferrarnos y tener vida y vida eterna es Jesús, que el único que puede cambiar nuestro lamento en baile es Jesucristo el Señor, pues el único que entregó su vida en la cruz del Calvario derramando su sangre carmesí es Jesús. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y fue azotado y herido por causa de nuestro pecado, y por sus llagas nosotros podemos hoy ser curados si recibimos este mensaje y si entendemos que hemos de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir en el corazón a Jesucristo, a su palabra y a vivir en obediencia con Él todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, y gracias, Señor, porque cuando tenemos tormentas en la vida, tú, Señor, eres quien tiene el control de ella. A ti sea la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en este día.